Presos políticos extranjeros en Venezuela, una vergüenza diplomática. ¿Sabías que hay 89 presos políticos encerrados en cárceles de Venezuela y son extranjeros? Bajo la dictadura que viola sistemáticamente sus derechos. ¿Sabías que muchos de ellos son ciudadanos europeos y latinoamericanos? Hoy en Yo Soy Refugiado te contamos sus casos, lo que dice el derecho internacional y lo que los gobiernos de sus países están obligados a hacer, porque la diplomacia no puede seguir mirando hacia otro lado. Bienvenidos a Yo Soy Refugiado. Hoy vamos a hablar de un tema vergonzoso, pero que exige ser contado y alertado a toda la comunidad internacional. Los presos políticos extranjeros en Venezuela. Hombres y mujeres con doble nacionalidad o con ciudadanía europea y latinoamericana han sido detenidos. Están sin juicio, sin debido proceso, sin la asistencia consular. En este episodio explicaremos qué dice el derecho internacional, qué deberían estar haciendo los países de origen y por qué esto no es solamente una tragedia personal, sino un escándalo diplomático que compromete a gobiernos democráticos. ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela? Actualmente, según la organización Foro Penal, también por el Observatorio de Derechos Humanos y diversas fuentes diplomáticas, hay al menos 89 personas detenidas arbitrariamente en Venezuela con nacionalidades extranjeras confirmadas. Entre ellas hay ciudadanos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, pero también hay de España, de Italia, Portugal, Francia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Ucrania. Ellos son víctimas de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de torturas, de tratos crueles, degradantes e inhumanos. Estos ciudadanos injustamente presos no están condenados por delitos comunes, están detenidos por razones estrictamente políticas, muchos de ellos sin juicio, sin acceso a sus abogados independientes o de confianza y sin poder comunicarse con sus familias. ¿Quiénes son algunos de estos presos políticos y qué sabemos sobre sus casos? Casos como el de Rocío San Miguel, ciudadana venezolana española, de origen cántabro, detenida sin el debido proceso, incomunicada y sin acceso a su defensa. Ha escandalizado a organismos internacionales que esta defensora de derechos humanos haya sido detenida, al igual que la mayoría de los miembros de su familia. En este caso también estuvo preso su ex esposo durante más de un mes, como sus hermanos y su hija. Es el caso de Fernando Noya, también detenido por una supuesta conspiración sin pruebas y con nacionalidad española. Alejandro González, Andrés Martínez, José Basoa, todos con nexos políticos y con ciudadanía europea. Está también el caso de Biagio Pilieri, ciudadano italiano arrestado tras una larga persecución. Por años ha sido perseguido y se suma también presos de República Checa, Polonia, Rumanía, Alemania, cuyos gobiernos no han sido comunicados de que existen estas personas presas. Ya es hora que la Unión Europea, la OEA y Naciones Unidas y cada uno de estos gobiernos le exijan a Maduro que libere inmediatamente a estos inocentes y que cese sobre sus familiares todas las medidas cautelares y todos los elementos coercitivos que sobre ellos hoy pesan. ¿Qué obligaciones tienen los estados ante detenciones por parte de Maduro, de sus connacionales? El derecho internacional público es muy claro. Los estados tienen la obligación de brindar protección consular a sus connacionales detenidos en el extranjero. Esto está claramente establecido en la Convención de Viena de 1964 sobre las relaciones consulares. Esto implica que la dictadura venezolana está obligada a notificar sin demora a las embajadas o a los consulados cada vez que detienen a una persona extranjera que es de su nacionalidad. También deben preguntarle al detenido si desea que su consulado sea informado, y una vez informado el consulado tiene derecho a visitar, a verificar cuál es el estado físico y legal de esta persona, garantizar sus derechos fundamentales, algo que no ha pasado con Biagio, con Rocío San Miguel o con ninguno de los que están presos. Se les ha violado sistemáticamente el debido proceso. Y esto ha sido culpa específicamente de Nicolás Maduro. Venezuela impide claramente la representación consular. Si Maduro impide esta representación consular y no notifica de la detención de estos extranjeros, está violando el derecho internacional y puede ser denunciado ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, como ya ocurrió en casos similares entre Irán y Estados Unidos. Los países de origen pueden, por ejemplo, retirar embajadores, romper relaciones bilaterales, presentar demandas internacionales, imponer sanciones diplomáticas y económicas a Maduro por hacer estas violaciones de derechos humanos y activar mecanismos de presión multilateral ante la Unión Europea o ante Naciones Unidas. Pero para eso hace falta voluntad política y sobre todo valentía, algo que algunos gobiernos prefieren evitar para evitar conflictos multilaterales.
detenciones. ¿Qué se habla sobre estas detenciones? Ninguno de estos ciudadanos son criminales, son activistas, son defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, personas comunes que por el simple hecho de pensar distinto hoy se encuentran detenidos. Y sus países tienen la obligación moral, pero además legal, de protegerlos. Cada vez que una embajada guarda silencio o que un gobierno prefiere no incomodar a Maduro por temas comerciales, está renunciando a su deber más básico: defender a sus connacionales. Además, el uso sistemático de detenciones arbitrarias en Venezuela ya ha sido reconocido por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU como crímenes de lesa humanidad. Hay 89 presos políticos en Venezuela por razones políticas. ¿Dónde están sus gobiernos? La dictadura de Maduro no notifica, no permite la asistencia consular y viola el derecho internacional sin consecuencias. Cada preso político extranjero en Venezuela es una prueba más del colapso moral de la diplomacia europea y latinoamericana. Un hijo con doble nacionalidad puede desaparecer en el helicoide. Y en su país, mirar hacia otro lado no es una posibilidad. España, Italia, Francia, Colombia tienen que ejercer la representación consular. ¿Hasta cuándo se va a guardar silencio frente a las injusticias de sus propios ciudadanos? ¿Qué debe hacer un país cuando sabe que sus nacionales han sido detenidos arbitrariamente? Debe actuar de inmediato, exigir acceso consular, verificar el estado físico de cada uno de estos presos, pero también el estado legal y psicológico, solicitar su liberación y solicitar que cese todo tipo de arbitrariedad y dar toda la protección y los protocolos para sus connacionales. No sirve que los regímenes guarden silencio. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a esta situación? Lo primero es nombrar las cosas por su nombre. No son detenciones preventivas, son secuestros políticos, son detenciones arbitrarias, no son procesos judiciales, son montajes sin garantías. La Unión Europea, la ONU, los gobiernos democráticos de América Latina deben exigir la liberación inmediata de todos y cada uno de los presos políticos extranjeros en Venezuela. Y si no hay respuesta, tienen que actuar, tienen que dictar sanciones, juicios internacionales, ruptura de relaciones. Esta no es una causa política, es una causa humana. Hay 89 hombres y mujeres con pasaportes europeos o latinoamericanos que se encuentran secuestrados por la dictadura de Maduro, en las cárceles de Maduro. No es solo un deber diplomático, es una obligación jurídica y, sobre todo, es un acto de humanidad. Comparte este episodio y exige que sus nombres no se borren, y que no se borren por ser extranjeros, que no se dejen de proteger por estar en manos de una dictadura.